educandos. Vamos a continuar trabajando con la hoja de cálculo. En esta ocasión vamos a trabajar las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Vamos a crear programas que me calculen todas las variables del movimiento circular uniforme. Comencemos. Vamos a determinar velocidad angular y periodo. ¿Listo? Entonces tenemos la ecuación. Yo sé que la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, de acá, ¿cuál es la variable? Periodo, porque 2pi yo lo conozco, 2pi no es variable, siempre va a ser constante. Entonces, escribo acá la variable que es periodo, la pongo en azul. Y lo que voy a obtener lo escribo acá y lo voy a poner en amarillo para que se vea mejor. Listo. Démosle valores al periodo, por ejemplo 15. Acá en velocidad angular voy a escribir la ecuación. ¿Cómo se escribe la ecuación? Entonces empiezo con más. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la ecuación? 2 que multiplica a pi. ¿Pero cuánto vale pi? ¿Cuánto vale pi? 3,1416. Muy bien. Dividido el periodo. ¿Y quién es el periodo? Entonces me voy a la celda del periodo y le doy clic y le doy enter. Entonces mire, ya construí un programa que me va a calcular la velocidad angular. Continuemos. El periodo de la misma ecuación. Si yo escojo de aquí periodo, ¿a qué es igual? Obtengo que periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular. Entonces aquí la variable va a ser velocidad angular. Escribo aquí velocidad angular y la pongo en azul. Y acá el periodo, que es lo que va a obtener, pongámoslo en amarillo. Démosle valores a la velocidad angular. Por ejemplo, en este caso de 10. Aquí vamos a escribir la ecuación, esta ecuación. Muy bien. ¿Cómo empiezo? Más. Entonces empiezo 2 que multiplica pi, pero pi ¿cuánto vale? 3,1416 dividido la velocidad angular. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Le doy clic a la velocidad angular y le doy enter. Ya obtuve un programa que me va a calcular el periodo cuando conozca la velocidad angular. ¿Me estoy haciendo entender, mis queridos educandos? Muy bien, ahora pasemos aquí. Vamos a determinar la velocidad lineal, ¿ok? La velocidad angular y el radio. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la velocidad lineal? Velocidad lineal igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, de aquí, ¿cuáles son las variables? Velocidad angular y radio. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Velocidad lineal, pongámoslo en amarillo. Muy bien, démosle valores a las variables, 15 y 10. Y aquí en esta celda voy a escribir la ecuación. ¿Cuál es la ecuación en este caso? Esta. Velocidad angular por radio. Entonces ahora comienzo, más velocidad angular, entonces voy a la celda velocidad angular por el radio y le doy enter y obtengo un programa que me va a calcular la velocidad lineal conociendo la velocidad angular y el radio. De la misma forma, determinemos la velocidad angular. La velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre el radio. De acá, ¿cuáles son las variables? Velocidad lineal y radio. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Velocidad angular. Pongámoslo aquí en amarillo. Esta. Pongámoslo en amarillo. Muy bien. Démosle valores. En amarillo. Démosle valores a la velocidad lineal de 15, por ejemplo, al radio de 10. Aquí en esta celda vamos a escribir la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Velocidad, entonces empiezo con más. Más velocidad lineal que multiplica el radio, la celda del radio, y le doy enter. Ya, construí un programa que me determine o que me calcule la velocidad angular cuando conozco la velocidad lineal y el radio. Por último, pues de esta ecuación obtengamos la relación del radio. El radio, despejando de la misma ecuación, se obtiene que es igual a la velocidad lineal
sobre la velocidad angular. En este caso, las variables son velocidad lineal y velocidad angular. Lo que vamos a obtener es el radio, pongámoslo en amarillo. Le damos valores a las variables, por ejemplo de 15 y esta velocidad angular de 10. En esta celda vamos a escribir la ecuación, esta ecuación. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Para comenzar, escribo más velocidad lineal sobre velocidad angular, enter, y obtengo un programa que me calcule el radio en función de la velocidad lineal y la velocidad angular. Vamos a calcular un programa que me determine la aceleración centrípeta conociendo la velocidad angular y el radio. Entonces, la ecuación de la aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por radio. Entonces, observamos que las variables son velocidad angular y radio. Entonces, le damos valores, le damos a la velocidad angular de 10, el radio de 2, por ejemplo. Y aquí vamos a escribir la ecuación de la aceleración centrípeta. ¿Cuál es la ecuación de la ¿Cuál es la ecuación? Vamos a coger la velocidad angular, la vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces primero coloquémosle el más para la fórmula. ¿Qué quiere decir velocidad angular al cuadrado? Que vamos a coger la velocidad angular y la vamos a multiplicar por la misma velocidad angular. Aquí ya tenemos expresada la velocidad angular al cuadrado. ¿Qué nos falta? Multiplicarla por el radio. Le damos enter y obtenemos una ecuación para la aceleración centrípeta. Muy bien, continuemos. Vamos a hallar ahora una ecuación para la velocidad angular de la misma ecuación. Entonces obtenemos que la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta, veremos aquí viene esta, de la aceleración centrípeta, ok, sobre el radio. Muy bien. ¿Cuáles serían las variables en este caso? Serían aceleración centrípeta y radio. Entonces aquí vamos a escribir la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Entonces comienzo con más. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La raíz cuadrada. Entonces para obtener raíz cuadrada, escribimos ra y vemos que nos aparecen una serie de fórmulas. Le da un doble clic, aparece ya la raíz que me va a determinar la raíz cuadrada. ¿De quiénes? Entonces me voy de la aceleración centrípeta, ok, de la aceleración centrípeta sobre el radio. ¿De quién entonces? De la aceleración centrípeta sobre el radio. Cierro paréntesis, enter. Entonces ya obtuve una ecuación, perdón, un programa que me va a determinar la velocidad angular. Por último, determinemos un programa que me calcule el radio. Entonces recuerden que el radio de la misma fórmula es igual a la aceleración centrípeta dividido la aceleración angular al cuadrado. Entonces la aceleración centrípeta y la velocidad angular serían las variables y lo que vamos a obtener el radio. Démosle valores a la aceleración centrípeta y la velocidad angular. Y aquí vamos a escribir la ecuación. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Aquí eso más. ¿Cuál es la ecuación? Entonces es aceleración centrípeta, como está acá expresado, dividido velocidad angular al cuadrado. Entonces, ¿qué es dividir por la velocidad angular al cuadrado? Es dividir una vez y volver a dividir por la misma. Y le damos enter. Ahí obtuvimos un programa que me va a calcular el radio en función de la aceleración centrípeta y de la velocidad